Se rompió un récord, se perdió un partido, y de alguna manera la derrota terminó convirtiéndose en la historia principal. En una noche donde Caitlin Clark se convirtió en la jugadora más rápida en la historia de la WNBA en alcanzar los 1000 puntos y 500 asistencias, lo que debía ser una celebración terminó transformándose rápidamente en un debate sobre el arbitraje, las decisiones de la entrenadora y las oportunidades que no se aprovecharon. Clark volvió a firmar otro momento histórico. Veronica Burton tuvo el mejor partido de su carrera. Las decisiones polémicas de los árbitros cambiaron por completo el ritmo del encuentro, y un tiempo fuera que nunca se utilizó dejó a los fans del Fever con muchas preguntas después de una dolorosa derrota por solo 2 puntos. ¿Cómo es posible que una actuación de récord termine en frustración? ¿Y qué nos dice este partido sobre los mayores problemas de Indiana de cara al futuro? Vamos a analizar todo lo que pasó. El récord que reescribe la historia, empecemos con este momento histórico, porque merece su propio espacio, su propio peso antes de entrar en todo lo demás. Números como 500 asistencias en la carrera no existen en el vacío. Existen dentro de un contexto, y ese contexto es justamente lo que separa a Caitlin Clark de todas las que han venido antes en esta liga. Hoy sumó 16 puntos contra LSU. Y regresando al caso de Kate Martin, entró al partido del jueves por la noche contra las Golden State Valkyries necesitando exactamente 3 asistencias para llegar a 500 en su carrera. Llegó con una racha activa de 5 partidos consecutivos con 20 o más puntos para abrir la temporada 2026, lo cual te dice todo sobre el nivel en el que está jugando en este momento. Llegar a 500 asistencias era prácticamente seguro desde el salto inicial. Pero esto nunca se trató de si lo lograría, sino de qué tan rápido lo haría. 59 partidos en su carrera. Clark cruzó el umbral de 1000 puntos y 500 asistencias al mismo tiempo, 23 partidos más rápido que Sue Bird y 25 partidos antes que Sabrina. Dawn Staley, miembro del Salón de la Fama y una de las mentes más brillantes que ha tenido este deporte, necesitó 101 partidos cuando en 1999 llegó a la WNBA con las Charlotte Stein y las llevó a las finales. Clark necesitó solo 59. Las cifras por sí solas ya son impactantes, pero lo que realmente lo vuelve histórico es la combinación. Alcanzar 1000 puntos exige capacidad elite para anotar. Llegar a 500 asistencias exige visión de juego de primer nivel. Hacer ambas cosas al mismo tiempo, más rápido que cualquiera en la historia de la liga, significa que Clark no solo juega bien al básquetbol, está redefiniendo lo que significa producir a nivel profesional. Con la asistencia número 500, Clark entra oficialmente en la lista histórica de asistencias por partido, con un promedio de 8.6 por juego, el más alto de todos los tiempos, por encima de las 6.6 de Courtney Vandersloot. En segundo lugar aparece Sabrina Ionescu con 5.9 asistencias por partido. Piénsalo un momento, las dos jugadoras que la siguen en esa lista son consideradas de las mejores creadoras de juego de la historia reciente. Clark no solo está a su nivel, ya las ha superado mientras también carga con un volumen ofensivo de anotación altísimo. Ese doble impacto ya la coloca cuarta en el ranking histórico de creadoras de juego según ESPN después de solo 59 partidos en su carrera. Y el momento exacto del récord también tiene su historia, la propia NBA lo publicó en tiempo real durante el segundo cuarto. La tercera asistencia de la noche de Clark, un pase en transición hacia Sophie Cunningham, fue la que rompió la marca. Clark cruzó la mitad de la cancha con el balón, Cunningham corría a toda velocidad en contraataque, el carril estaba completamente abierto. Clark soltó un pase directo a toda velocidad desde más allá de la mitad de la cancha que llegó perfectamente a Cunningham en movimiento para una bandeja completamente sola. Se veía tan fácil que casi parecía rutina. Y ese es justo el sello de los grandes creadores de juego en su mejor momento, las jugadas más difíciles del básquetbol se ven totalmente simples cuando ellos las ejecutan. Varios medios señalaron después del partido que este logro hizo pensar en cuántos récords más ya tendría Clark si hubiera estado completamente sana la temporada pasada, cuando las lesiones la limitaron a solo 13 partidos. Perdió un año entero de producción y aún así llegó hasta aquí más rápido que todas las demás. Ese momento, ese pase desde media cancha, merecía ser toda la historia del 22 de mayo.
Todo el titular, una celebración limpia y sin complicaciones de una jugadora haciendo algo que este deporte nunca había visto a este ritmo. Por un segundo perfecto en el segundo cuarto, lo fue. Y luego llegó la segunda mitad, y la noche que debía pertenecer por completo a la historia tomó un giro que ningún fan del Indiana Fever va a olvidar pronto. Cuando los silbatos cambiaron el partido, la segunda mitad fue, en el sentido más literal, una experiencia completamente distinta a la primera. Indiana salió del medio tiempo empatado 44-44. Habían logrado remontar una desventaja de doble dígito para igualar el marcador antes del descanso. El impulso era real. La sensación de que el Fever podía ganar ese partido de visita en San Francisco era totalmente genuina. Y entonces, el silbato empezó a contar otra historia. Caitlin Clark pasó toda la segunda mitad haciendo lo que siempre hace, atacando el aro, entrando en la pintura, leyendo los espacios de la defensa y buscando generar jugadas donde debería haber falta o tiros abiertos. El problema fue que los silbatos no llegaron. Entraba con fuerza, absorbía contacto de las defensoras interiores de las Valkyries, y la jugada seguía sin interrupción, una y otra vez, claramente visible en cámara. Y cada repetición hacía crecer su frustración de una forma que la transmisión captó por completo. Pero lo que convierte este partido en parte de una narrativa más grande y no solo en una queja aislada de una afición frustrada es el contexto previo. Esta era la segunda vez que Fever y Valkyrie se enfrentaban en apenas 6 días. En el primer duelo, Clark ya había mostrado frustración evidente con el cuerpo arbitral. Las cámaras la captaron reclamando a un árbitro a mitad de jugada, diciendo que esa misma acción debía marcarse del otro lado minutos antes del descanso. Justo antes del medio tiempo en ese partido, la alera de las Valkyries empujó por la espalda a Clark mientras terminaba una jugada de pase. Y cuando Clark reaccionó, ambas jugadoras recibieron una doble falta técnica, lo que significó que el Fever no obtuvo tiros libres pese a que ella fue quien recibió el contacto inicial. Después del partido, cuando le dijeron que había sido sancionada con técnica, Clark se mostró sorprendida y dejó una de las frases más reveladoras de la temporada: "Los árbitros fueron interesantes", dijo a los reporteros, "pero no voy a decir nada más porque obviamente me van a caer como $1000 en multas". 6 días después, en el siguiente partido, el patrón no se detuvo. En la derrota en el Chase Center, Clark recibió una falta técnica por discusión antes del medio tiempo y más tarde una falta flagrante en el último cuarto, ambas en el mismo encuentro. El esquema defensivo de las New York Liberty sí continúan cambiando en todas las pantallas porque Clark las ha lastimado en esa situación. Clark terminó el partido con un perfecto 8 de 8 desde la línea de tiros libres en todo el encuentro. 8 intentos en un partido donde ella fue claramente la jugadora ofensiva más físicamente castigada en la cancha, atacando la pintura una y otra vez contra una de las defensas más físicas de la liga. La diferencia entre la presión constante que generó en el aro y la cantidad de tiros libres que realmente recibió fue imposible de ignorar, ampliamente repetida y debatida en todas las plataformas principales. Incluso la falta técnica por sí sola le costó directamente 2 puntos a Indiana, y con una diferencia final también de 2, los aficionados conectaron de inmediato los puntos entre la decisión y el resultado. Después del partido, las reacciones fueron directas y emocionales, con seguidores cuestionando la consistencia del arbitraje y el criterio aplicado. El debate más amplio rápidamente se expandió más allá de un solo encuentro, con analistas señalando inconsistencias percibidas en cómo se sancionan acciones similares entre distintas jugadoras. Aunque algunas comparaciones siguen siendo discutidas, la preocupación central es clara: una creciente frustración por la consistencia arbitral en los partidos de Clark. Incidentes previos solo intensificaron esa narrativa, incluyendo momentos donde el contacto físico sobre ella aparentemente no fue sancionado, alimentando el escrutinio continuo. En el centro de la noche, Veronica Burton firmó una actuación destacada. Terminó con 25 puntos, 5 bloqueos, marca personal, y tuvo un impacto directo en múltiples posesiones contra Clark, incluyendo un bloqueo clave en el último cuarto. El recorrido de Burton hace que su actuación sea aún más notable, pasando de minutos limitados al inicio de su carrera a convertirse en una guardia defensiva clave y pieza fundamental en Golden State. En esta noche, jugó con disciplina,
físico y una lectura perfecta en defensa, especialmente al desafiar a Clark en el aro, donde su bloqueo en la recta final cambió por completo el impulso del partido a favor de Golden State. Clark lanzó un pase directo a toda velocidad desde más allá de media cancha que llegó perfectamente a Cunningham en movimiento para una bandeja sin oposición. Se veía tan simple que parecía rutina, y justamente ahí está la marca de las grandes creadoras de juego: las jugadas más difíciles parecen fáciles cuando ellas las ejecutan. Después del partido, varios medios señalaron que este tipo de logros hace pensar cuántos récords más tendría Clark si hubiera estado completamente sana la temporada pasada, cuando las lesiones la limitaron a solo 13 partidos. Perdió un año completo de producción y aún así llegó más rápido que todas las demás. Ese momento merecía ser la historia completa de la noche, pero la segunda mitad cambió todo. Indiana salió del descanso empatando 44-44 después de remontar una desventaja de doble dígito, con la sensación real de que podían ganar. Sin embargo, el ritmo del partido cambió con el arbitraje. Clark atacó constantemente la pintura, absorbiendo contacto en cada posesión, pero muchas veces sin recibir el silbato. La frustración creció mientras la diferencia entre el contacto visible y las decisiones arbitrales se hacía cada vez más evidente para fans y analistas. Veronica Burton fue la gran protagonista defensiva. Terminó con 25 puntos y 5 bloqueos, incluyendo acciones clave sobre Clark en momentos decisivos. Pero su impacto no la convierte en villana, sino en una jugadora que ha evolucionado hasta convertirse en una defensora élite. Burton compitió de forma limpia, física y con gran timón, especialmente en la pintura, donde su bloqueo final frenó el intento de remontada del Fever. El problema no fue Burton, sino el contexto alrededor del partido. Indiana también falló en ejecución, decisiones de rotación discutidas, una ofensiva inconsistente en tramos clave y un cierre de partido sin claridad. Con el juego en la línea, el equipo no ejecutó una jugada limpia y un tiempo muerto quedó sin usarse, dejando una posesión caótica que terminó definiendo la derrota. Clark volvió a producir a nivel élite, pero el equipo no logró convertir esa grandeza individual en victoria. El resultado final no fue solo una derrota cerrada, sino otra muestra de que Indiana sigue teniendo problemas en los momentos decisivos.